Bienvenidos al primer capítulo de la nueva sección del Puppetcast, la vuelta al mundo en 80 películas, donde yo, perrito loco, su anfitrión regalón, comenzará este épico viaje a lo largo del planeta, comentando una película de un país distinto cada capítulo. No sé cuánto me vaya a demorar. Al Julio N le tomó 80 días, pero él era escritor y yo soy un perrito. Más encima estoy loco. Nuestro primer destino es el país más lindo del mundo, nuestro querido Chile. Escoger una película chilena entre tantas estaba súper difícil, pero confío en que elegí una película que no podría ser más chilena. Si esta está dedicada a Colo Colo, el equipo más popular del deporte más popular de este popular país. Tres Tristes Tigres es la película debut de Raúl Ruiz, cineasta que, en mi opinión, perro ni loca, es el más grande de la historia de Chile. Siendo riguroso, Tres Tristes Tigres es su primera película completa, porque como buen chileno, Raúl Ruiz había dejado ya varias películas a medias. ¿De qué se trata esta película? Es acerca de personajes que no hacen nada, que dejan pasar el tiempo, la vida, casi como nosotros los perritos. Es la chilenidad total. Pero a su vez, estos personajes están, o al menos aparentan estar, obsesionados con el tiempo. Así que no tengo mucho tiempo. Son más de las 10, así que... O sea que es muy tarde. Oiga, ¿qué hora es? Demasiado temprano. ¿Le quito tiempo? Tómese el que quiera. Es que ellos saben que la vida es eso, es tiempo, y lo que no es tiempo es plata, lo que, bueno, también es tiempo. Y eso está súper bien en la película de Ruiz, pues en esas dos dimensiones, tiempo y dinero, se mueven todos sus personajes. Según Ruiz, él trató de retratar a su círculo cercano. Decía en una entrevista hecha por René Naranjo para la revista Cauce lo siguiente: nos pasábamos la mayor parte del día en los bares, y se me ocurrió la idea de utilizar los bares como una metáfora de la condición circular del tiempo, de la sensación de que todos los días eran el mismo, que uno podía despertar una mañana teniendo 70 años sin que hubiera pasado nada. Es también para mí el retrato cinematográfico del lenguaje chileno, de esa forma tan particular que tenemos de hablar y que parece ser tan inconexa, inentendible, pero a la vez tan eficaz en su inoperancia. El mismo Ruiz te lo puede explicar mejor, compañero perrito. Es que los chilenos hablamos un castellano fracturado, doloroso, con una sintaxis sorprendente. Hablamos con un lenguaje hipotético. Es un lenguaje hipotético, que es una especie de lo que en Chile en cine se llama el espacio off. Una señora que está lloviendo, yo le abro el paraguas, la señora dice, ¿puedo refugiarme bajo su paraguas? Yo le digo, por supuesto, señora. Ella me dice, usted se llama Fernando López de Mulchen, ¿no? Yo le dije, no. Y ella me dijo, ¿y por qué? Cuando ustedes, cachupines chilenos, vean Tres Tristes Tigres, se darán cuenta, reconocerán tantas cosas que ustedes han dicho o que les han dicho 1000 veces. Y bueno, y si son de otro país, van a conocer tantas cosas que hubieran dicho si hubieran nacido en Chile. Cuando me enojo, me enojo. Medio entre la cordillera y el mar. Con eso le digo todo. El mejor clima. Anoche tuve un problema, Rudy, así que... ¿Grave? Más o menos. ¿Pero se solucionó? Sí, yo creo que sí. Tres Tristes Tigres retrata muy vívidamente la ciudad de Santiago. Casi que la puedo leer, la puedo tocar. Tantos lugares que me gustaría mear. Para mí las imágenes de esta película ya son material patrimonial. Otra cosa que me encanta son las actuaciones. Senda Roman, Nelson Villagra, Luis Alarcón, Jaime Badel, Delfina Guzmán, todos se mandan tremendos papeles. O sea, yo me imagino que cuando Lassie, Eddie o Messi entraron a la escuela de actuación, en la primera clase les mostraron videos de estos actorazos. Estos personajes son una galería de arquetipos de chilenos. Está el porfiado, el prepotente, el desconfiado, el que siempre es ambiguo y poco confiable, el estafador, el que se hace el modesto, el clasista, etc. Pero lógico que te voy a pagar, pues. Pero de todas maneras.
Mire, señor, no voy a aceptar que venga a gritarme. Y no saca nada con sus amenazas. ¡Ándate a la cresta, huevón! Y la otra razón por la que me gusta Tres Tristes Tigres es su desenlace. O sea, wow, es final, es maravilloso. Es totalmente inesperado, pero a la vez es justo lo que necesitabas ver. Cierra la idea. Si es que Ruiz cierra algo magistralmente. Y para que se den cuenta que Raúl Ruiz era un tipo genial, les voy a contar que se le ocurrió estrenar la película en el prestigioso Festival de Cine de Locarno. Él tenía un plan. Creía que la mascotita del festival era un tigre y que se iba a sentir identificado con la película. Pero resulta que en verdad es un leopardo. Y ahí Raúl Ruiz dijo, pucha, me equivoqué, pero espero que por lo menos no se equivoquen conmigo y crean que soy francés, como la mitad del mundo, la mitad ignorante del mundo, cree. Y se dejó crecer el bigotito para verse sudamericano. De ahí en adelante nunca se lo sacó, marcando su estilo personal e inspirando a muchos otros chilenos famosos. El bigotito de Raúl Ruiz caminó para que el de Pedrito Pascal corriera. La película fue escrita por el mismo Ruiz y Alejandro Sivekin, autor de la obra de teatro original. Sivekin fue un dramaturgo excepcional, y ya la versión teatral de Los Tres Tristes Tigres reflejaba perfecto la esencia de estos personajes, que, según sus propias palabras, tenían a la pobreza como su mayor pánico. Por cierto, pueden ver a Sivekin y su esposa, la gran actriz Bélgica Castro, protagonizar Gatos Viejos, película que tiene gatos, pero igual está buena. La pueden encontrar en Onda Media, mi plataforma de cine chileno favorito. Es totalmente gratis. Bueno, o sea, lo único que tienen que pagar es su conexión a internet. Y a mí me la pagan los humanos que viven en mi casa. Y aprovechen que están ahí para ver un montón de películas maravillosas de Raúl Ruiz. Varias de ellas realizadas en conjunto con su esposa, Valeria Sarmiento, que también es una cineasta maravillosa. Pero ella da incluso para otro video que espero hacer algún día. Tres Tristes Tigres la pueden ver gratis en Henry, la plataforma digital de la Cinémathèque Française. Les voy a dejar el link en la descripción. Se ve espectacular porque es la versión restaurada y además es súper entretenido ver cómo los franceses hacen malabares para poder subtitular chileno. Y para terminar, les pido que por favor no olviden suscribirse y si les gustó el capítulo, darle me gusta, corazoncito y también compartirlo entre sus amigos, familiares y cercanos. ¿Por qué? Porque no hay acto de amor más grande que recomendar un capítulo del Puppetcast. Y si no les gustó, lo encontraron aburrido, demasiado tonto, envíenselo a su jefe, jefa, profesor déspota o a cualquier persona que les caiga mal. Porque como bien lo saben los personajes de Ruiz, no hay mejor venganza contra tu enemigo que hacerle perder el tiempo. Cuéntenme en los comentarios, ¿les gusta Tres Tristes Tigres? ¿A qué otro país debería viajar? ¿Qué película debería incluir en mi vuelta al mundo en 80 películas?